Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya, esperando que ustedes se encuentren bien. Hermanos, ya estamos listos para ver la lección número 8 y posiblemente veamos la 9 porque son cortitas. Pero en esta tarde vamos a orar al Señor. Este instituto es el Instituto Bíblico Internacional de la Gracia. Así que es un privilegio servirles a ustedes, poder ser su maestro y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, esta tarde, gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos concede de iniciar, Señor, nuestra clase virtual de esta tarde. Un privilegio podernos gozar a través de su palabra. Señor, pedimos su auxilio, su ayuda para, Señor, entender cada cosa que vemos de su palabra en esta tarde. Bendice la vida de cada uno de los presentes y los ausentes. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a ver el sufrimiento por causa de la justicia. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Verdad? Ese es el pasaje que tenemos, hermanos, esta preciosa tarde, lo cual, hermanos, vamos a leerlo. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Verdad? Ese es el pasaje que, hermanos, vamos a tocar en esta tarde. Se me escucha bien, ¿verdad? Amén, sí, hermano. Vaya. Un poco suave, pero se escucha, hermano Johnny. Ajá. Bien, vamos a ver aquí, está todo el volumen. Bien. Recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo a creyentes que estaban sufriendo, que vivían en Asia Menor. Y les está diciendo la manera en que van a llegar a la gloria, pero que tienen que sufrir. Queridos hermanos, hermanas, que están con nosotros, si no tienen algo por lo que valga la pena morir, no tienen algo por lo que valga la pena vivir. ¿Escucharon, verdad? Pero como creyentes en un Salvador vivo, debemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y aunque no nos cueste, no cueste nada a un creyente ser salvado del infierno, lo digo porque Jesucristo pagó todo el castigo por nuestro pecado.
Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es poner nuestra confianza en Él. Si nos va a costar algo de la aprobación del mundo, el servir a Jesucristo después de nuestra salvación, puede que necesitemos sacrificar algo o sufrir por la causa de Cristo. Esta es la razón, hermanos, por la cual, oiga bien, esta es la razón por la cual las secciones de este libro tratan con la salvación, y ya lo vimos en el bosquejo, trata con la santificación, trata con la sumisión, trata con el servicio y trata con la constancia. Pero toda la carta tiene un tema específico que es el sufrimiento. El sufrimiento. Sí, hermano. Vamos a ver los versículos 13 al 17, que son los que ya leímos. Y yo creo que estos versículos algo nos puede animar. Debemos de estar dispuestos a sufrir por la justicia. Cuando se nos llama a sufrir por Cristo, por algo que es correcto. Aquí vamos a ver en estos versículos 8 verdades a tomar en cuenta. 8 verdades a tomar en cuenta. Fíjense bien. Vamos a ver la primera. Bueno, tus sufrimientos y pruebas presentes tienen que ser enfrentados con, y esto hemos traído todo el bosquejo, ¿va? Una perspectiva eterna, 2.11a. Letra B, una victoria interna, 2.11b. Letra C, una exhibición externa que demuestre una conducta honorable entre los creyentes, 2.12. D, una sumisión apropiada hacia las autoridades civiles, 2.13 al 17. E, una sumisión apropiada a tu jefe amo, 2.18 al 25. F, una sumisión adornada a tu esposo, 3.1 al 6. G, una actitud de comprensión y honor hacia tu esposa, 3.7. H, un amor abundante hacia otros creyentes, 3.8, lo vimos. Una ausencia de venganza hacia otros, 3.9a. Una asombrosa bendición para los que no lo merecen, 3.9b. Y esta tarde, letra K, una constante disposición a sufrir por causa de la justicia. Muy bien. Número 1, en nuestro folleto. Vamos a ver en estos versículos 8 verdades a tomar en cuenta. Oiga bien, 8 verdades a tomar en cuenta. La primera dice, tienes que recordar que sufrir por Cristo a manos de otros finalmente no te puede causar daño. Aquí dice el versículo 13. Ah, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto de daño, la palabra daño, significa ser tratado cruelmente, ser torturado. Y hay dos interpretaciones de este versículo que manejan los estudiosos de la Biblia. Algunos enseñan que esto significa que normalmente la gente no trata mal a los que están haciendo lo bueno. En otras palabras, si usted es una persona buena, la gente probablemente va a tratarle de buena manera. Pero en lo personal, yo no creo que esta sea la interpretación correcta.
¿Por qué? Bueno, porque estos creyentes ya estaban sufriendo por Cristo y aún faltaba lo peor. Y muchos creyentes han sufrido mucho daño, incluso los han matado por la causa de Cristo. Y eso pasaba en ese tiempo, hermano. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que el cristianismo bíblico es evangelista y es exclusivo. O sea, nosotros, si somos bíblicos, vamos a evangelizar, vamos a invitar a la gente a venir a Cristo. En otras palabras, vamos a predicar a la gente para tratar de persuadirlas a creer en Jesucristo, hermanos. Y hay gente que cuando uno hace esto, se van a ofender, se ofenden, se molestan. Y también enseñamos, nosotros los creyentes, que solamente hay un camino para ir al cielo. Es Jesucristo, no es ninguna religión, no son las obras, no son los esfuerzos personales. Hermanos, solo hay un camino para ir al cielo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la gente se ofende con esto. Yo ya le he dicho a algunas personas que he evangelizado que ellos creen que hay diferentes caminos para ir al cielo. Jesucristo, hermanos, es nuestro ejemplo de una persona que fue a todas partes haciendo cosas buenas, sanando enfermos, levantando a los leprosos, limpiándolos, dándole de comer a la gente. Y aún así, hermano, ¿qué le hicieron? Lo crucificaron. Para mí la segunda interpretación pienso que es la correcta. Nosotros necesitamos entender el versículo 13 desde la perspectiva de Dios. ¿Qué significa eso? Dice el versículo, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta interpretación, hermanos, del versículo 13, hay que tomarla desde la perspectiva de Dios, que nadie nos puede causar daño. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna. ¿Y quién nos va a dañar y tenemos vida eterna? Tenemos una herencia en los cielos, ¿verdad? Acuérdese que nuestras circunstancias no son nuestro problema. Lo que sí puede ser un problema es nuestra reacción negativa al sufrimiento. Como digamos, matar a alguien, defender a la familia, etcétera. Podemos hacer muchas cosas, reaccionar mal. Muy bien. Pregunta, ¿por qué es esto el caso? Bueno, puesto que tenemos vida eterna, lo más que otros te pueden hacer es destruir tu cuerpo, pero no dañar tu alma. Hermanos, si hemos predicado el evangelio y hemos enseñado la palabra de Dios y hemos hecho lo correcto, necesitamos entender que el sufrir por Cristo finalmente no te puede causar daño. ¿Quién nos va a dañar, hermano? Fin que cuando estaba seria la cosa de la delincuencia, hermano, nosotros con mi esposa vendíamos comida ahí en el parque de Chinameca y llegaban los muchachos, los mareros, pues. Y hermanos, a nosotros no nos tocaban, no nos decían nada, no nos pedían dinero, nada, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Que no lo hicieron nunca, que no dañaron a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? Entonces, el versículo hay que entenderlo, ¿va? No nos pueden causar daño porque tenemos vida eterna. Solo nos pueden destruir el cuerpo, ¿verdad? Pero no nos pueden dañar nuestra alma. Muy bien. Jesús lo dijo en Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Entienden? Hay gente que ha matado a creyentes.
¿Me entiende? Lo que pueden es mandar a dormir el cuerpo, ¿va? Pero el alma está presente al Señor. Dos, dos, tienes que comprometerte celosamente con el bien. Oiga bien, el verso 13 dice, ¿quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Tenemos que comprometernos con el bien, ¿me entiende? ¿Está garantizado que todos los creyentes harán esto? ¿Que se van a comprometer con el bien? Hermanos, quiero decirles que no, no está garantizado, porque es de tercera clase de condición. Pues puede que sí o no puedes, o puede ser que no. Algunos creyentes hacen lo bueno, ¿verdad? Otros no lo hacen. Algunos creyentes siguen lo correcto, otros no siguen lo correcto. Pero cuando estamos sufriendo, ¿cuál es el principio? Tienes que comprometerte celosamente con el bien. ¿Entiendes? Con el bien. 3. Necesitas darte cuenta que eres efectivamente bendecido cuando sufres por causa de la justicia. Verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, hermanos, necesitas darte cuenta de que eres efectivamente bendecido cuando sufres por causa de la justicia. ¿Saben ustedes que cuando estamos sufriendo, realmente estamos siendo bendecidos? Hermanos, sí, sí, hermanos, sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, hermano? Bueno, hermano, si respondes dependiendo en el Señor, el sufrimiento puede resultar en muchas cosas buenas. ¿Escuchó? Dios puede usar el sufrimiento para nuestro crecimiento espiritual. Dios puede usar el sufrimiento para que nosotros gocemos de su consuelo. ¿Entiende? Dios puede usar el sufrimiento para darnos recompensas en el futuro, si estamos dispuestos a responder al Señor, a depender del Señor. ¿Me entiende? Cuando estemos pasando por pruebas, por dificultades, dependamos del Señor. No reaccionemos molestos. No, hermano. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Buen pasaje, un pasaje bastante conocido por nosotros. ¿Verdad? Muy bien. 4. Tienes que darte cuenta que Dios no quiere que estés atemorizado ni turbado por las amenazas e intimidaciones de otros. Mire lo que dice la Biblia. Esto dice el versículo 14. Hay dos reacciones naturales cuando estamos bajo sufrimiento. Uno es sentirnos atemorizados o intimidados, porque el versículo 14 nos dice que no nos amedrentemos. Fin que esto me recuerda a mí, un discípulo que Juan el apóstol tenía. Se llamaba Policarpio. Hermanos, cuando lo estaban quemando en la hoguera a Policarpio, le decían que se retractara y dijo, 80 años le he servido y nunca me ha fallado. Y empezó las llamas, hermanos, a consumirlo, a consumirlo, a consumirlo. Y él alababa a Dios.
Qué tremendo, hermano. Lección de un hombre de Dios, ¿verdad? Vean, busquen a Policarpio y se van a dar cuenta quién era ese hombre. ¿Quién es el único a quien debemos temer? Hermanos, al Señor. Debemos de complacer al Señor. Esto es algo que debemos de recordar una y otra vez, que debemos ser fieles al Señor, agradar al Señor. A Él debemos de temerle, a Él debemos de respetar. No estoy hablando de un temor de miedo, ¿verdad? Estoy hablando de un temor reverente, ¿vea? A Él debemos de respetar. Y lo digo porque a veces ustedes van a experimentar la tentación de comprometer sus convicciones bíblicas para ganar financieramente o ganar la aprobación de los demás. Tengamos cuidado, hermanos. No nos dejemos guiar por la carne, ¿verdad? No comprometamos, no comprometamos nuestras creencias bíblicas, nuestras convicciones bíblicas. Si hacemos lo que agrada al Señor, a veces vamos a sufrir, ya sea de los incrédulos o de los mismos creyentes. ¿Me entienden? Pero recordemos que no necesitamos temer, ni tener inquietudes, ni ansiedades, sino confiar, hermanos, confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Me entienden? Confiar en el Señor. Recordemos que un día vamos a dar cuentas a Jesucristo. ¿Vamos a ser fieles a Él o no vamos a ser fieles? 5. Tienes que santificar o apartar a Jesucristo como Señor en tu corazón. Versículo 15. Dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice aquí el pasaje. Tremendo lo que dice el pasaje. El versículo 15. Cuando pasamos por sufrimientos, vamos a tener gente que nos va a preguntar, ¿por qué estás dispuesto a hacer tal cosa? ¿Por qué mantienes tu fidelidad a ese Dios? Y mira cómo por lo que estás pasando. Hermanos, necesitamos, dice Pedro, estar preparados para dar una respuesta de la esperanza que tenemos dentro de nosotros, que somos salvos, que Jesucristo es nuestro Salvador, que somos redimidos, que ahora somos sus siervos, que estamos sirviéndole a Él, pero para hacerlo necesitamos santificar a Jesucristo en nuestros corazones, reconociendo que Él es nuestro Señor y que vamos a inclinarnos solamente a Él, diciendo en nuestras mentes, Señor, tú tienes el derecho de manejar mi vida, yo soy tu siervo y yo quiero entregarme, rendirme, presentarme a ti y agradarte a ti. ¿Me entiendes? ¿Qué significa esto? Poner aparte al Señor en tu vida. O sea, poner al Señor en el trono de tu vida. Vamos a agregarle ahí trono. Poner aparte al Señor en el trono de tu vida. O sea, que Él esté en el trono de tu vida, pues. No que esté fuera de tu vida, sino que en el trono de tu vida. Eh, Léame, hermanos, usted, hermano Saúl, puede leerme esto que está aquí. Dice santificar, del griego agiazo, consagrar, poner aparte para Dios, dedicar. Muy bien.
Gracias. Muy bien. Seis. Número 6. Dice el número 6. Tienes que estar preparado para dar defensa verbal a todo aquel que pide razón de la esperanza que hay en ti. Verso 15, parte B. Ya lo leímos, va. A lo mejor, hermano, dices, pero yo no quiero dar una defensa verbal porque esto me va a causar aún más problemas. Pero no, hermanos, debemos estar preparados para dar defensa a cada persona que nos pregunte de nuestra esperanza. Pablo lo hizo ante reyes. Cuando pensamos en testificar, a veces vamos a la gente para darle el evangelio, pero a veces ellos nos preguntan. Yo sé que ustedes están pasando por una prueba bien difícil. ¿Cómo está aguantando? ¿Cómo soporta esta prueba? Hermanos, esa puede ser una oportunidad muy buena para presentarle el evangelio a las personas. Si estamos preparados, estamos pensando en esta manera, de presentarles el evangelio a ellos. ¿Qué es necesario para ello? Que estés preparado mentalmente y que conozcas lo suficientemente bien la palabra de Dios para argumentar. Esto es bien interesante. Recuerden lo que Pablo dijo en Romanos 1. Pronto estoy para anunciaros el evangelio a vosotros en Roma. 1:15. Él estaba listo para hacerlo. Uno necesita estar preparado mentalmente y entender bien lo que es el evangelio para poder explicarlo en una manera muy clara. Fíjense que yo estoy compartiendo con un joven de Nueva Guadalupe que ya tiene 3 domingos de estar viniendo acá a mi oficina a que yo lo aconseje, le hable de la Biblia. Y he estado presentándole el evangelio. He estado explicándole las bendiciones que tenemos en Cristo. Porque él estuvo en una iglesia muy religiosa y mucho legalismo. Hermanos, y le pregunto yo cuando termino, ¿alguna pregunta? Y me dice él, todo bien claro. No tiene argumentos, no tiene cómo defender, cómo él refutar, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que estar preparados, como dice Pedro, ante todo el que nos demande razón. Y estamos hablando mentalmente, ¿verdad? Que conozcamos suficientemente bien la palabra de Dios para poder argumentar, ¿verdad? Bien, pero no lo haga peleando. ¿Cómo ha de hacerse esto? Pedro dice, con mansedumbre hacia las personas, con temor hacia Dios, con humildad, con respeto, con temor hacia Dios, porque queremos agradar a Dios. ¿Ya? Entonces, cuando pasemos por sufrimientos, debemos pararnos y pensar, yo necesito estar preparado para dar a otras personas el evangelio, porque a lo mejor Dios me va a dar las oportunidades para hacerlo. ¿Me entienden? Yo les pregunto, no sé si ustedes están preparados, hermanos, para dar respuesta o todavía no, pero sería bueno que ustedes ya estén preparados. 7. Necesitas mantener una buena conciencia y una buena conducta en Cristo en medio de los que te calumnian. Vamos al versículo 16. Primera Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miren, hermanos, cómo enseña la Biblia estas cosas, vean. Para tener una buena conciencia necesitamos tenerla formada por Dios. Porque hay creyentes que tienen mala conciencia.
Vea, hay creyentes que violan su conciencia. ¿Me entienden? Sí, hermano. ¿Y qué tienen que hacer estos creyentes? Confesar al Señor que han fallado. Vea. Eh, Pregunta, ¿qué logrará esto? Bueno, hermano, teniendo buena conciencia para que sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Aquellos que nos insultan, aquellos que nos calumnian, van a ser avergonzados porque hemos manejado la situación en una manera que honra al Señor y en la gracia. Sí, hermanos, ¿verdad? Qué importante es tener una buena conciencia. Pablo dice a Timoteo que algunos tienen cauterizada la conciencia, dura, ¿verdad? 8. Debes captar el punto principal de este pasaje. Es mejor, si es la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Hermanos, veamos el versículo 16. 17, perdón, ahí tiene que ser el 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Muy bien. Ese es el versículo 17. Aquí está malo en la pantalla. Pónganle 17. Hermanos, ¿cómo se aplica todo esto a ti? Si vamos a sufrir, necesitamos hacerlo haciendo la voluntad de Dios, no haciendo lo malo. ¿Me entienden? Algunos creyentes sufren por hacer lo malo. Sí, sufren. Pero nosotros debemos de sufrir por hacer el bien. ¿Quién es el ejemplo principal de esto? Jesucristo, hermano. Jesucristo hizo la voluntad de Dios. Jesucristo sufrió haciendo la voluntad de Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo. El Señor sufrió por hacer lo bueno. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien, este es el bosquejo, acuérdense, nunca se les olvide. Vamos a leer el versículo 18 de Primera Pedro. ¿Puede, hermano Saúl, leerlo? ¿Cuál, hermano Johnny? Primera Pedro 3:18, ahí está en la pantalla, se ve, ¿verdad? No, hermano, ya lo Va, va, citó. va, permítame. Lo busco aquí. Primera de Pedro 3:18, medio. Permítame, ya lo voy a poner. Ya se los pongo. Hoy sí se ve. Dice Primera de Pedro 3:18. El texto no aparece ahí, hermano Johnny, pero aquí lo tengo. Sí, usted tiene que leerlo. Dice, Mm, dice 3:18, ¿verdad? Sí, Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. muy bien. Se ve la lección, ¿verdad? El sufrimiento triunfal de Cristo, ¿verdad? Se ve, ¿verdad, hermanos? Sí, amén. Vaya, recordemos una cosa,
que Pedro está escribiendo a creyentes que estaban sufriendo por haber hecho lo correcto. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 18? Bueno, vimos una razón alentadora para sufrir por hacer el bien. El sufrimiento de Cristo por nosotros y su triunfo. Bien, vamos al verso 18. El carácter, número 1, el carácter del sufrimiento de Cristo. Bien, hermanos, en este versículo vamos a observar 7 aspectos del sufrimiento de Cristo. 7 aspectos. Vamos a ver el primero. Letra A. Fue un sufrimiento inmerecido, porque también Cristo padeció. ¿Qué nos indica la palabra por qué? Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. La palabra porque no solo da una conexión con los versículos anteriores, sino que también nos da una explicación de que Cristo padeció por voluntad de Dios, tal como estos hermanos estaban sufriendo. Bien, ¿cuál es el punto? Miren el punto, hermano, en su folleto, lección 9, que el sufrimiento no es necesariamente por actos injustos o por causas injustas. Puede ser por hacer la voluntad de Dios. Por tanto, el sufrimiento es un sufrimiento inmerecido. ¿Escucharon? Inmerecido. Si en toda la historia de la humanidad hay una persona que no merecía sufrir, ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no era pecador. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué sufrió y por qué murió? Bueno, número 1, quiero decirles que Él sufrió y murió porque vino a cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Vino como el justo rey de los israelitas. Él vino a ofrecerles el reino mesiánico, pero fue rechazado por los líderes religiosos de ese tiempo. ¿Por qué lo rechazaron? Porque los líderes judíos querían un rey conquistador, no un desconocido nazareno. Más bien abrazaron una salvación por obras en lugar de una salvación por gracia. ¿Cuál fue la causa oficial de la muerte? Bueno, los fariseos lo acusaron de haber blasfemado, declarándose Dios y declarándose el Mesías. Así que lo primero que vemos es que es un sufrimiento inmerecido. Muy bien. Perdón. B. Fue un sufrimiento sacrificial. Estamos desglosando el versículo 18. Por los pecados. Dice el pasaje, porque también Cristo padeció por los pecados. O sea que la muerte de Jesús es única. Oigan bien, Él pagó por los pecados. ¿En qué sentido es única la muerte de Cristo? Hermano, solo la muerte de Cristo pudo pagar por los pecados del mundo. Nada puede pagar por los pecados del mundo. Nadie puede pagar por los pecados del mundo. Solo Cristo, hermanos. ¿Entienden? Entonces, hermanos, qué tremendo, ¿va? Bien. ¿Por qué fue? Por los pecados. ¿Cuáles pecados? Los nuestros. Él pagó. Él dijo, tetelestai, deuda cancelada. Tremendo, ¿verdad? Cristo, dice Pablo a los Corintios, capítulo 15, 3 al 4,
Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí dice que murió por nuestros pecados. ¿Cómo se usa esta frase en la Septuaginta? Miren cómo se usa, hermano. Ofrenda por el pecado. 44 veces. Cuando Jesucristo murió, murió como una ofrenda por los pecados, como un holocausto. Su muerte fue un sufrimiento injusto, fue un sufrimiento suficiente, porque ¿cuántas veces murió él? Una vez, una vez. Muy bien, sigamos. C, fue un sufrimiento suficiente. Dice una sola vez. ¿Qué significa una sola vez? Una sola vez para siempre. La Biblia nos dice en los siguientes pasajes que Jesucristo murió una sola vez para siempre. Bueno, ¿cuáles pasajes? Bueno, Hebreos 9, 26 al 28, Hebreos 10, del 10 al 14. Bien, ¿puede, por favor, hermano Saúl, leernos estos pasajes? Hebreos 9, 26 al 28. Dice que él murió una sola vez. Hebreos 9:26 dice 9:26. De otra manera, Hebreos es verdad, 9:26 Correcto. al 28, al Sí, 28, ¿verdad? sí. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hoy vamos al 10, del 10 al 14. ¿No? Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez Para para siempre. siempre. Ujú. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gracias, hermano. Entonces, es para siempre, ¿verdad? Consumado es, deuda cancelada. Mire, ¿por qué Cristo tuvo que sufrir y morir una sola vez? Bueno, hermano, porque su muerte pagó por todos los pecados de todos los tiempos, de todos los hombres, de todos los tiempos. Oiga bien, hermano, ¿qué significa esto en la práctica? Bueno, que la muerte de Cristo no solo fue necesaria para salvarte, sino que fue suficiente. ¿Ya? Siguiente, que la salvación eterna no es por nuestros esfuerzos, buenas obras o rituales de la iglesia. Es todo por la gracia de Dios. Mira, hermano, qué tremendo va. Jesucristo murió por mis pecados. No, no quedó, no quedó, óigame bien, nada por hacer de mi parte, sino poner mi confianza en Él y así, por la gracia de Dios, ser salvo. ¿Me entiende? Ahora, ¿por qué la gente piensa que la salvación es por obra? ¿Por qué será que no pueden ver que la muerte de Cristo en la cruz es suficiente? Hermanos, miren la religión
y la manera de Dios, la manera del hombre, hermanos, la manera del hombre, la manera de Dios, la manera del hombre, la obra del hombre, la manera de Dios, hermanos, es la obra de Dios. La manera del hombre es ganar la salvación. La manera de Dios es un regalo. La manera del hombre es por obras. La manera de Dios es por gracia. La manera del hombre, Cristo más, hay que agregarle. La manera de Dios, Cristo solamente. La manera del hombre, hacer. La manera de Dios, hecho. La manera del hombre, lograr. La manera de Dios, logrado. La manera del hombre, tratar. La manera de Dios, confiar. La manera del hombre, ojalá. La manera de Dios, lo sé. Yo sé que soy salvo. La manera del hombre, tú me necesitas. La manera de Dios, tú necesitas a Cristo. La manera del hombre, el pecado. La manera de Dios, el Hijo. La manera del hombre, el miedo. La manera de Dios, el amor. La manera del hombre, la ley. La manera de Dios, la fe. ¿Me entiendes? Mira, hermanos, cómo es esto. La manera del hombre, lo externo. Pues miren, hermanos, al hombre le gusta lo externo, enfatizar lo externo. ¿Me entienden? Lo externo. La manera de Dios, lo interno. Dios comienza por dentro a cambiarlo a uno. La manera del hombre religioso, la manera de Dios regenerar. La manera del hombre horizontal, la manera de Dios vertical. La manera del hombre acciones, la manera de Dios actitud. La manera del hombre actuación, la manera de Dios relación personal. Es bien diferente, ¿verdad? No es por obras. ¿Ya? Ahí hay mucho orgullo en las personas cuando creen que la salvación es por obra o por esfuerzo propio, ¿verdad? Es mucho orgullo. Pero cuando es por gracia, nosotros estamos confiando en la obra de Cristo en la cruz. D, letra D. Estamos en el versículo 18. Fue un sufrimiento sustitutivo, el justo por los injustos. ¿Quién es el justo en este versículo? Jesucristo. ¿Quién es el injusto? Tú y yo. La palabra por, que ustedes lo ven ahí, por los injustos, el justo, por, es en el griego uper, que significa en lugar de. Es la palabra que usamos para decir sustituir, tomar el lugar de alguien. ¿Entiendes? ¿Qué significa esto para ti? Que Cristo murió por mí para salvarme. Cristo murió por ti para salvarte. Que Cristo te ama y que que no nos queda nada por hacer, sino poner nuestra fe en Él. Cristo murió en mi lugar para satisfacer la pena de la muerte que pesaba sobre mí. Fue la vergüenza de mi pecado. Él tomó mi pecado y yo recibí la justicia de Dios. Letra E, verso 18 siempre. Fue un sufrimiento con propósito para llevarnos a Dios. Hermanos, qué interesante, ¿va? Este versículo. ¿Qué implica esta cláusula de propósito? Que no podemos salvarnos a nosotros mismos ni llevarnos a Dios. ¿Oyeron? Hermanos, el que nos va a llevar a Dios es Jesucristo. Nosotros no podemos. ¿Me entiendes? Nuestras obras no pueden. O porque somos hijos de padres cristianos. No. Esta no puede, el bautismo no te puede salvar, no te lleva a Dios. Asistir a la iglesia no te lleva a Dios. Aunque es bueno asistir a la iglesia, pero no te lleva a Dios. Hermanos, no es por obras, es por gracia. Mire, ¿quién es el único que puede llevar a un pecador a Dios? Hermano, ¿Buda? No, no, hermanos. ¿Mahoma? No, hermanos, no. ¿Dalai Lama? No, hermano, ya lo han entrevistado aquí en el país. ¿María? No, hermanos. No, 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 no. ¿El Papa? No. ¿El pastor? No, hermanos. Solo hay una persona que te puede llevar a Dios y ese es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y el hombre. ¿Me entienden?
Solo Cristo lo puede hacer. Nadie más puede llevarte a Dios. Pregunta, ¿significa esto que todos irán al cielo algún día? No. Aunque Cristo murió por todos y Dios quiere que todos sean salvos, no toda la gente será salva. Miren, hermanos, así me dijo un abogado una vez que lo evangelicé. Ah, Cristo pagó por nosotros ya, por nuestros pecados. Sí, ya pagó, le dije yo. Qué chévere, me dijo. Sí, le digo yo, usted puede decir chévere, pero solo a los que se les son perdonados los pecados, cuando creen en Cristo, es que ellos van a ir al cielo. Los que no se les sean perdonados los pecados, no van a ir al cielo, le digo yo. ¿Me entienden? ¿Vea? Bien, siguiente pregunta. ¿Qué es necesario para que Cristo haga esto por ti? Creer en Él solamente. ¿Vea? Venir por fe a Jesucristo como tu Salvador. Está en San Juan 3:16, está en San Juan 3:36, está en San Juan 5:24, está en San Juan 6:35 al 40, está en Romanos 3:28, Romanos 4:5, Romanos 5:1. Muy bien. Letra F. Fue un sufrimiento violento, muerto en la carne. Miren, hermano, muerto en la carne. Fue violento. ¿A qué se refiere a la verdad muerto en la carne? Hermanos, se refiere a la muerte violenta de Cristo. Cuando decimos que Cristo murió por nosotros, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo se usa muerte en la palabra muerte en las escrituras? Bueno, se usa como separación. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él fue separado, oigan bien, de la comunión que tenía con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Y eso Él gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, su muerte fue violenta, hermano. ¿Qué más? Letra G. Fue un sufrimiento triunfante, pero vivificado en el Espíritu. Más adelante vamos a ver con profundidad el significado de esta expresión, porque es muy importante en el Nuevo Testamento. ¿Qué indica esto? Que Jesucristo triunfó sobre el pecado, sobre Satanás y sus demonios. ¿Oyeron? Así que hemos visto en el versículo 18, eh, hermano, 7 verdades muy maravillosas que nos hablan de la muerte de Cristo. Tal vez algunos han dicho que van a estar muy ocupados, hermanos, pero no saben qué es lo que van a predicar el domingo. Hermanos, prediquen este mensaje. Es algo bueno, los 7 aspectos de la muerte de Cristo. Qué Salvador tan maravilloso. Muy bien.